grabar. Ok. Bueno, primer ejercicio que quiero plantear para la clase de hoy. El siguiente, sea una función derivable tal que la recta tangente en 1f de 1 es y igual a 2x más 6. Calcular la recta tangente de la función g, que miren que como dato particular esta función g se escribe en términos de la función f y bueno, un montón de cosas más. Y nos pide calcular la recta tangente de esta función g horrible en el punto e a la menos 2, punto y coma, g de e a la menos 2. Parece un ejercicio que quizás parece feo, incluso creo que este fue el ejercicio que me tomaron a mí cuando hice el CBC. Así que le tengo cierta bronca porque a mí no me salió. Si no es este el tema, es un tema parecido. Ok. Voy a anotar para así puedo sacar esa hoja. Sea f de x, derivable, tal que la recta tangente en 1f de 1 es y igual a 2x más 6. Calcular la recta tangente de g de x igual a f al cuadrado menos logaritmo f al cuadrado evaluada menos logaritmo de x menos y al cuadrado por x en y a la menos 2 f, perdón, g de e a la menos 2. La pregunta ahora es, ¿qué propuesta tenemos para resolver este ejercicio? Entonces yo les voy a hacer un par de comentarios. En primer lugar, recuerden que cuando tenemos una recta tangente de una función, nosotros tenemos cierta información. Yo lo tengo por acá dando vueltas. ¿Qué es esto? Si yo tengo la recta tangente de una función en un punto, a veces les dice la recta tangente en x0, ¿sí? En el punto de la abscisa x0, y a veces les dan el punto de contacto total, como en este caso, que es la situación que se nos presenta a nosotros en este momento. Bueno, la ecuación de la recta tangente se puede escribir de esta manera, como ya hemos estudiado en su momento. Pero fíjense que ahora lo que sabemos es que a nosotros nos dan la recta tangente de una función. Esa es la información. Y nos dan el punto de contacto. Entonces, de esa información nosotros podemos encontrar estos dos datos que tenemos acá. Que por un lado, nosotros sabemos que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto de contacto. Eso ya lo teníamos. Porque fue la definición justamente de derivada. Y por otro lado, como la función y la recta tangente se tocan en el punto de contacto, tienen que valer lo mismo en ese cuadro. Entonces, para nuestro problema en cuestión, vamos a ir acomodando un poquito esto. Entonces lo que voy a usar son justamente estas propiedades. En particular, fíjense, de la función f, tenemos que su recta tangente es 2x más 6. Y igual a 2x más 6 es recta tangente de f de x en 1f de 1. ¿Sí? Eso significa
en, si quieren, x0 igual a 1 para usar la misma notación que tengo acá. Entonces, ¿qué sabemos con esto? Esto nos permite usar que la función derivada de x en 1 va a ser igual a la pendiente de la recta tangente. O sea, tiene que ser igual a 2. No tengo cuánto es la función f, pero fíjense que por lo menos tengo este dato. Por otro lado, fíjense que usando la segunda propiedad que tenemos aquí, nos dice que la función evaluada en el punto de contacto, o sea, en 1, es igual a la recta tangente evaluada también en ese punto de contacto. O sea que es 2 por 1 más 6. ¿Sí? Porque el punto de contacto es en x0 igual a 1. Entonces esto nos da 8. Esta es la información que tenemos. Bien, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la recta tangente de la función g. ¿Sí? Fíjense que con lo anterior yo saqué esta información de la función f. Ahora me voy a preocupar de la función g. Y queremos la recta tangente en el punto e a la menos 2, g de e a la menos 2. Es este punto horrible e a la menos 2 porque ahí es donde las cuentas salen más cómodas para esta fórmula horrible, ¿sí? Pero es lo mismo que dijera en 7g de 7, ¿sí? E a la menos 2 es un número tan válido como 1, como 3 o como 7. O sea, este va a ser las veces del x0, ¿sí? Pero como el x0 ya lo tengo llamado, déjenme llamarlo x1, ¿sí? Entonces, yo lo que ahora es busco recta tangente de g de x en x1 igual a e a la menos 2. Para encontrar la recta tangente, ¿cómo derivo la tangente? Ángel, acabo de ver justo que escribiste eso. Noten que para calcular la recta tangente de una función, lo que tengo que plantear es básicamente, a ver que no veo, lo que tengo acá arriba, ¿no? La recta tangente al gráfico de una función, en vez de f, va a ser una función g, en un punto de contacto, que en este caso sería x1, g de x1, tiene ecuación esta expresión de acá. Entonces, va a ser de la forma y igual g' en x1, o sea, e a la menos 2, por x menos x1, e a la menos 2, más g en e a la menos 2. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es encontrar esos valores. Fíjense que eso es lo único que me falta determinar para poder escribir la recta tangente de la función g. Empecemos por lo más fácil. ¿Qué estamos haciendo? Un repaso. Estamos haciendo ejercicios de parcial, Sebastián. G en e a la menos 2 y ejercicios de parciales de temas anteriores. ¿Sí? Yo los problemas de optimización los dejo para, si nos queda tiempo, para el final. Voy a empezar a hacer ejercicios para atrás. G de e a la menos 2. Profe, perdón, ¿por qué puso GI? Me perdí en esa parte. Esta G la borré, ¿sí? Esta sería la recta tangente de la función G. Ah, listo, gracias. Evaluar la función g es básicamente evaluar esta cuenta, donde está la x, pongo e a la menos 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? F al cuadrado por, digo, f al cuadrado elevado, evaluado en menos logaritmo de e a la menos 2 menos e al cuadrado por e a la menos 2. Y esa es la cuenta que tengo que hacer.
Parece horrible, pero fíjense que este e al cuadrado por e a la menos 2, si quieren, lo puedo escribir como e al cuadrado dividido e al cuadrado. Recuerden el truquito de cuando tengo una potencia negativa la puedo pasar abajo dividiendo. Entonces esto me queda igual a 1. Y por otro lado, esta parte de acá, el logaritmo de e a la menos 2, como tengo una potencia dentro del logaritmo, saben que la podemos sacar afuera, entonces me va a quedar menos 2 por el logaritmo de e. Y ustedes saben que el logaritmo de e es igual a 1. Entonces fíjense que esta cuenta me queda f al cuadrado por menos 2 menos 1. O sea, que esto me queda f al cuadrado menos menos 2 es 2, menos 1, 1. Y está buenísimo esto, porque fíjense que nosotros sabemos cuánto vale f en 1. F en 1 vale 8. Y tengan en cuenta que esta notación del cuadrado ahí significa justamente f de 1 elevado al cuadrado. Y como por el dato que tengo acá, sabemos que esto es igual a 8, entonces esto nos da 8 al cuadrado, que es igual a 64. ¿Sí? Entonces fíjense que después de toda esta cuenta, hemos podido calcular cuánto vale g de e a la menos 2. 64. Y la única cosa que usamos de la función f fue que la función f1 vale igual a 8. O sea, el dato que sacamos justamente de la recta tangente de la función f. Perdón, una duda. Sí. Sí, te escucho. Entonces, o sea, en este caso nos da todo bien por el hecho de que justo la cuenta cuando le metemos e a la menos 2 nos da que tiene que ser f cuadrado de 1. Sí. O sea, si hubiésemos tenido que calcular el en x1 igual a 8, ahí no podíamos hacer este truquito. Este ejercicio no se podría hacer. Claro, justo tiene que ser que te lo pidan donde queda con Tiene f que al ser lugar que tenemos. justo que de tal manera que cuando evaluás la función f, tiene que ser en 1. ¿Sí? Entonces se tiene que acomodar todo para que pase eso. Porque Claro, si claro, entiendo. evaluás en otro punto y te termina quedando acá f de 7, por decir algo, No tenés la información. no tenés esa información, porque la recta tangente y la función no son iguales entre sí, son aproximadas cerca del punto de contacto. Y en el punto de contacto yo sé que escribo exactamente esto. Esto lo sé de forma precisa. Pero solamente en uno. Si me corro de uno, ya está. Empieza a hacer una aproximación que eventualmente se dispara y no es más, no tienen después nada que ver. Bueno, ya calculamos g en e a la menos 2. Ahora nos falta g' en e a la menos 2. Bueno, para poder hacer eso, lo primero que tengo que encontrar es cuánto vale g'. Entonces, derivemos la función. Este ejercicio está bueno porque usa un montón de veces, usa la recta tangente y su definición, y usa también la regla de la cadena, porque fíjense que para derivar esta cosa que tengo acá, es una composición de varias funciones, entonces voy a tener que usar la regla de la cadena. Bien. O sea que lo que tengo que hacer es derivar esto que tengo acá. Yo lo voy a intentar hacer de 1. Ahora vuelvo a la hoja anterior, Franco. Yo lo voy a hacer de 1 ahora. Y si hay alguno que tiene una duda cómo derivé, me lo consulta. Bien, entonces, empiezo. Fíjense que si yo veo toda esta cuenta, a la x la aplico el logaritmo, la multiplico por e al cuadrado, hago esta resta, después le aplico la función f y por último elevo al cuadrado. O sea que la última función que tengo aplicada es elevar al cuadrado. La derivada de e al cuadrado
de elevar al cuadrado es 2x, ¿no? En este caso va a ser 2f de menos logaritmo de x menos e al cuadrado por x. Por la derivada de lo que está adentro del cuadrado. Y adentro del cuadrado que tengo f de menos el logaritmo de x por e menos e al cuadrado por x. Entonces tengo que derivar eso. Y eso de nuevo es una composición donde tengo la f y lo que tengo acá adentro, ¿no? Entonces, cuando derivo la parte de afuera, derivo la f, f', la derivada de f es f' claramente, menos logaritmo de x menos e al cuadrado de x. Pero de nuevo, f de menos el logaritmo de x menos e al cuadrado por x es una composición. Entonces, cuando yo derivo, tengo que derivar luego lo que tengo adentro. Y adentro de la f tengo menos logaritmo de x menos e al cuadrado por x, que cuando lo derivo, fíjense que me va a quedar menos logaritmo de x derivado 1 sobre x, menos e al cuadrado por 1. ¿Sí? E al cuadrado es un número, así que no le pasa nada. Esta es la derivada. Y ahora lo que tengo que hacer básicamente es evaluarla en e a la menos 2. E' de e a la menos 2. Teresita, ahora vuelvo a esa parte. Me va a quedar 2 por f de evaluada, menos logaritmo de e a la menos 2, menos e al cuadrado por e a la menos 2, por f' de menos el logaritmo de e a la menos 2, menos e al cuadrado por e a la menos 2, por menos 1 sobre e a la menos 2, menos e al cuadrado. Toda esa cosa aquí. Ok, bueno, vayamos viendo qué tenemos por acá. Recuerden que esto habíamos dicho que era lo mismo que menos 2 por logaritmo de, o sea, que esto da menos 2. Y que esta parte era lo mismo que e al cuadrado sobre e al cuadrado, que era igual a 1. ¿Sí? Acá pasa lo mismo, menos 2 por logaritmo de esta parte, que es e al cuadrado sobre e al cuadrado, que es 1. Y por último, tengo este 1 sobre e a la menos 2. Y ustedes, como saben, cuando tengo una potencia negativa la puedo cambiar de nivel y cambiarle el signo. O sea, esto es lo mismo que e al cuadrado, ¿no? Bien, entonces, g' de e a la menos 2 va a ser igual. 2 f' de, bueno, menos 2 logaritmo de e es menos 2. Menos, todo esto mismo que era 1. Por f' de lo mismo, menos menos 2, menos 1, por, y esta parte vimos que menos 1 sobre e a la menos 2 es menos e al cuadrado, menos e al cuadrado. Ya le dije, estos ejercicios son Killer Student. Entonces nos queda f. Ahora después volvemos y lo analizamos de nuevo tantas veces como haga falta. Acá me queda menos 2, o sea, 2 menos 1, f en 1. F' en menos 2, menos 2, que es 2, menos 1, menos 1. Y acá tengo menos e al cuadrado, menos e al cuadrado, que es menos 2 e al cuadrado. Ok, y ahora recuerden que f' de 1 en 1 vale 2. O sea que esto me da como resultado 2 por la ecuación número 2. ¿Sí? Y esto, por la ecuación número 1, que es la que tengo acá, sabemos que es igual
a 8. Entonces, G' en e a la menos 2 va a ser igual a 2 por 8 por 2 por menos e al cuadrado. Menos 2, ¿sí? Menos 2e al cuadrado. Ok, bueno, 2 por 8 por 2 por 2 es 64. Con este menos es menos 64e al cuadrado. Y ya estamos, porque recuerden que nosotros habíamos dicho que la recta tangente de la función g se escribía de esta manera. Entonces, respuesta, como nosotros ya tenemos este dato, la recta tangente de g de x en x1 igual a e a la menos 2 es y igual a g' de e a la menos 2 por x menos e a la menos 2 más g por e a la menos 2. Como esto vale 64 y esto vale menos 64 por e al cuadrado, entonces la recta tangente va a ser y igual a menos 64 e al cuadrado, esa es la pendiente, por x menos e a la menos 2 más 64. Y ahí está resuelto el ejercicio. Ok. Volviendo un poquito para atrás, para repasar un poco lo que tenemos acá. Tenemos que, primero, una función que es derivable, tal que su recta tangente es, ¿sí? La parte de que sea derivable es simplemente para que exista la recta tangente. O sea, tenemos que la recta tangente de la función f en 1 es esta. Entonces, siempre que les dan la recta tangente de una función en un punto, saben esta información de la función en ese punto. ¿Cuánto vale la derivada en ese punto? ¿Y cuánto vale la función en ese punto? En este caso, f' en 1 vale 2, que es la pendiente de la recta tangente, y la función en 1 vale 8 porque es la recta tangente evaluada en ese punto. Después, ¿qué hicimos? Queremos, obviamente, el ejercicio nos pide calcular la recta tangente de la función g, que es la que tienen acá, que depende de la función f, en un punto en particular que es justamente e a la menos 2. ¿Sí? Este sería el punto de contacto escrito en forma completa. Bueno, si uno busca en la teoría, la recta tangente de una función en un punto viene dado por esta cuenta, ¿no? La pendiente es la derivada de la función en el punto por x menos x0 más f de x0. Esta sería la ecuación. Ahí tenés de dónde salió la recta tangente, Teresita. Si querés saber más de dónde está esto, vas a tener que repasar las clases anteriores, ¿sí? No me voy a poner a definirlo. Pero en principio hay que usar esa fórmula. Esa fórmula escrita para el punto de contacto, que era e a la menos 2, me va a quedar g' en e a la menos 2 por x menos e a la menos 2 más g en e a la menos 2. Y lo único que tengo que hacer es buscar estos dos valores. G en e a la menos 2 y g' en e a la menos 2. Entonces, ¿qué hago? Evalúo en esos lugares. La función g en e a la menos 2 es básicamente esta misma cuenta, pero donde está la x pongo e a la menos 2. Es lo que hice ahí. Y después es un poco de álgebra elemental, o sea, un poco de propiedades de números, ¿sí? Llegué a este resultado. O sea, que g en e a la menos 2 vale 64. Para calcular g' en e a la menos 2, lo que tengo que hacer es, primero, derivar la función g.
la derivada de la función g nos dio todo este cacharro que tenemos acá, ¿sí? Porque como es una función que es una composición, tenemos que usar la regla de la composición. Primero derivo el cuadrado, la derivada de x al cuadrado de 2x, entonces en este caso me va a quedar 2f de esto. Ahora tengo que derivar f de esto, que me va a dar f' de esto. Y ahora tengo que derivar esto, que me da esto que tiene acá, ¿sí? Regla de la cadena usada 3 veces. Profe, perdón, yo me perdí ahí. No entiendo cuál es el primer paso de la derivación, digamos. De la derivación, hago la derivación completa. Hoy estamos como en el Netflix de la matemática, así que todo lo que me piden hacer el cálculo de nuevo lo hacemos. No hay problema. Cálculo auxiliar, y' de x igual ok. Lo voy a hacer pasito a pasito. Primero, tengo que derivar el cuadrado. Recuerden que la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces en este caso va a ser 2f de menos logaritmo de x menos e al cuadrado por x. Por la derivada de lo que estaba dentro del cuadrado. Y adentro del cuadrado tenía f de menos logaritmo de x menos e al cuadrado por x. ¿Sí? Lo pateé para el siguiente paso. Bueno, la primera parte no tengo que hacer nada, porque ya está derivado. Y ahora cuando derivo esto, como es una composición entre Perdón, f, una cosita, antes sí, de seguir, una cosita. Entiendo lo de que tenemos f al cuadrado, bajamos el 2 por regla de la cadena, sí, pero no entiendo de dónde sale el f de vuelta derivado. O sea, porque la f regla de la LN. cadena, acordate que, por ejemplo, si yo tengo que derivar x al cubo menos 3x al cuadrado, cuando yo derivo esto, derivo el cuadrado, me va a quedar 2 por x al cubo menos 3x, pero la regla de la cadena me dice que tengo que derivar después lo que está dentro de la función. O sea, me va a quedar 3x al cuadrado menos 3. La derivada de f o g de x era f' de x de g de x por g' de x. Esta parte es la que tenés acá. O sea, cuando tenés una función adentro de otra, derivás la función de afuera, la dejás evaluada en el mismo lugar que estaba, y después derivás la función de adentro. ¿Sí? O sea, nuestro g de x sería la función f acá. Y Claro, el en este cuadrado sería el caso, f. el cuadrado sería la f y la f sería la g. ¿Ok? Claro, creo que ahí entendí. Sí, sí, sí. Sí, cuestan un poquito estas cosas. Entonces dije, derivé el cuadrado, me queda 2, y lo que tenía dentro del cuadrado, que es esto. Ahora tengo que derivar esto que tengo ahí adentro, que fíjate que lo puse ahí, que lo voy a hacer, lo voy a derivar. Ok, hago esta derivada, pero de nuevo, puse el corchete, no quería el corchete, cuando derivo esto, tengo una composición de la función f con lo que está dentro. Entonces, usando la regla de la cadena de nuevo, derivo la función que está afuera, que me queda f', evaluada en lo que está dentro, menos logaritmo de x, menos e al cuadrado por x. Y ahora tengo que derivar lo que está adentro de la función f que ya derivé. Entonces voy a tener que derivar menos logaritmo de x menos e al cuadrado por x. Y ya terminamos. Ok, todo esto
la derivada de esto, fíjate que va a ser el menos no le pasa nada, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, menos y al cuadrado por x es un numerito por una función, al numerito no le pasa nada, y la derivada de x que vale 1, así que no puedo. Y ahí tengo la derivada de la función. ¿Ok? ¿Mejor? Bancame, a ver, lo estoy procesando. No hay problema, procese nomás. A ver, ahí de vuelta, tenemos que hacer derivada de la función menos logaritmo de x menos c al cuadrado de x. Todo eso entiendo que es lo mismo que la derivada de la función en ese punto, pero ¿por qué estamos de vuelta multiplicando ahora por menos logaritmo de x Sí, menos c porque ¿de cuadrado de dónde x? hiciste esta derivada? Está acá el resultado. ¿Cómo no entendí esa parte? Claro, porque fíjate que acá puse que tengo que derivar esto. Y en la siguiente línea lo que hice justamente es poner el resultado de esa derivada. No, yo digo el paso de arriba ese. Desde el que tenemos 2f, que es lo Acá que para habíamos hecho en acá. el primer paso. Claro, sí, de donde tenemos el corchete con derivada a donde tenés f', la función esa, por lo que está dentro de la función, pero sin f. Ok. Cuando derivas esto, de nuevo tenés una composición de una función f y adentro toda esta cuenta que tenés ahí. Entonces cuando derivas, primero derivas la función de afuera, la función de afuera que es la f, su derivada es f', ¿sí? Porque es simbólico, la evaluás en el mismo lugar que antes, ¿sí? O sea, Ah, claro, claro, ya entendí. Claro, perdón, tenía medio mezcladas las reglas. Sí, de vuelta a f o g y ahí tenés regla de la cadena. Mala mía. perfecto. Ok, bien, tenemos la derivada ahí y lo único que tengo que hacer después es evaluar g' en e a la menos 2 es lo que da la x, pongo e a la menos 2, que me da todo esto, y después lo que queda acá son contitas, ¿sí? Que incluso se pueden hacer directamente con la calculadora, y llegamos a este resultado que nos dio justamente menos 64 por e al cuadrado. Esta, de g' en e a la menos 2, es la pendiente de la recta tangente de la función g en x1 igual a e a la menos 2. Entonces lo único que hice fue escribir de nuevo la definición de la recta tangente y el resultado otro. Bien, dejo ahí mientras voy buscando el siguiente ejercicio que quería plantearles. Profe, Es feo este ejercicio. profe, Sí, tengo una consulta. sí. Si al f, que después nos terminó dando f' de 1 y f de 1, que ya lo habíamos calculado antes, si no nos diera un número que no habíamos calculado antes, tenemos que reemplazar a la x por ese nuevo número, ¿no? Pará, de nuevo, decime. Ahí donde dice g' de e menos 2 es 2f1 por f' de 1 por menos 2 Sí, arriba de eso. Estoy. acá Si arriba. ese ahí no nos daba 1 en las f's, tendremos que haber calculado con ese nuevo número, ¿no? Porque como nos dio 1 ya lo habíamos calculado Claro, antes. pero el problema entonces estaría mal planteado, porque Ah, vos no tenés información de la función f en ningún otro lado. Vos sabés que la función f toma estos valores en estos puntos específicos y en ningún otro lugar no tenés idea qué le pasa a la función. Si vos me ok, preguntás cuánto ok. vale f en 2, o sea, cuánto es f en 2, no sé. No tengo forma de averiguarlo con la información que tiene este enunciado. Ok, como veo que les quedó un gustito amargo, les voy a poner, vamos a hacer este ejercicio eh, que es más cortito, es lo mismo, pero más sencillo, ¿sí? Para que no se asusten tanto. Tenemos la recta tangente al gráfico de f en x igual a 5 es tanto, y la recta tangente al gráfico de la función g en 1 es tanto. Calcular la recta tangente al gráfico de h en f de x. O sea, es parecido al anterior, pero hay algo más. Profe, yo tengo una consulta respecto a bajar el exponente del log.
¿Cuál es, Ángel, la consulta? Eh, 1 sobre... No, eso no es cierto, Ángel. Eso sé que no es cierto, pero ¿por qué falla? Porque ese elevar a la menos 1 no está dentro del argumento del logaritmo, está afuera. Lo hago en esta hoja que tengo acá escrita con cosas. Si vos tenés 1 sobre el logaritmo de x, esto, como bien decís, es lo mismo que el logaritmo de x elevado a la menos 1, y uno quisiera poner este exponente acá afuera, como si fuera menos 1. Pero eso solamente funciona si tuvieras logaritmo de x a la menos 1. Estas dos cosas no son lo mismo. No es lo mismo tener el exponente adentro que afuera. Si está afuera no vale ninguna de las propiedades del logaritmo. Bueno, la recta tangente de la función f en x igual a 5 es y igual a menos x más 2. Y la recta tangente de g de x en x igual a 1 es y igual a 3x. Hallar la recta tangente de h de x igual a f de 2g de x más 1 en x igual a 1. Este es nuestro problema. De nuevo, tenemos de recta tangente estas dos propiedades. Si a nosotros nos dan como información la recta tangente, podemos usar la propiedad número 2, que nos relaciona los valores de la recta tangente con los valores de la función en el punto de contacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Para f en x igual a 5, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que f'... Que su derivada en 5 es menos 1. Y que f en 5 va a ser menos 5 más 2, que es igual a 3. Bien, fíjese que también tengo la recta tangente de la función g. Entonces, para g en x igual a 1, ¿qué información? Lo mismo, pero con la misma recta, con la recta de g, me va a quedar g' en 1, que es la pendiente de esta recta, que es 3, y g en 1 va a ser 3 por 1. Esto me da igual a 2. Ok, lo que nosotros queremos es la recta tangente de la función h, que fíjense que combina la función f y la función g. El punto de contacto es en x igual a 1. Entonces, veamos cuál es la recta tangente y veamos qué datos necesitamos. La recta tangente de h de x en x igual a 1 va a ser, si miran la formulita que tenemos acá arriba, va a ser esto mismo, pero en vez de f tengo h, y en vez de x0 voy a tener 1. Y igual h' en 1 por x menos 1 más h en 1.
O sea que para poder resolver este problema, los datos que vamos a calcular son cuánto vale h' en 1 y cuánto vale h'. El más fácil es evaluar directamente esto porque es simplemente cambiar la x por ese valor. Así que empecemos por eso. h en 1 es nuestra función evaluada en 1. F de 2g en 1 más 1. Bien, y ahora veamos qué pasa con esto. G en 1 sabemos que vale 2. Entonces, fíjense que esta cuenta me da f de 2 por 2 más 1, o sea, f en 5. Y f en 5 sabemos que vale igual a 3. Ya está. H en 1 es igual a 3. Javier planteó h igual a 15. No sé qué significa h igual a 15. ¿Será h de 1 igual a 15? Este es menos 3. Perdón. Entonces acá me queda menos 3 y acá me queda menos 3. Ya tenemos este valor que va a ser el que va acá. Nos falta calcular h' en 1, que es la cuenta que es un poquito más complicada porque tenemos que plantear la regla de la cadena. Ok, vamos por h'. Para hacer eso, primero planteo la derivada de h. Entonces voy a tener que derivar f de 2g de x más 1. Si lo hago pasito a pasito, fíjense que tengo la función f y adentro 2g de x más 1. Entonces, por regla de la cadena, voy a derivar primero la f, la derivada es f, evaluada en el mismo lugar, eso no cambia, y después tengo que derivar lo que tengo acá. Pero bueno, h' de x nos va a quedar f' de 2g de x más 1 por, y esta derivada, bueno, es bastante sencilla. Fíjense, la derivada de 2g de x va a ser al número no le pasa nada. Recuerda el número por función, al número no le pasa nada. La derivada de g de x es g' de x, más la derivada de 1 que vale 0. ¿Sí? O sea, podemos cortar directamente. Y lo que queremos de esto es simplemente saber cuánto vale h' en 1. Entonces me va a quedar f' en 2g en 1 más 1 por 2g' en 1. Ok. Acá tengo los valores de la f y de la g. Empiezo con los de la g. Sabemos que g en 1 vale 2. Y sabemos que g' en 1 es igual a 3. Entonces, esta cuenta me queda f', 2 por 2 más 1, reemplacé la g en 1 por su número, por 2 por g' en 1, que es igual a 3. O sea que esto nos queda f' en 2 más 2, 2 por 2 más 1, que me da 5, por 2 por 3, que me da 6. Y g' en 5, lo tenemos acá, vale menos 3. O sea que esto nos da menos 3 por 6, y menos 3 por 6 es menos 18. Entonces, h' en 1 Profe, a menos 18. Sí, escucho.
¿No vale -1 f' en 5? Ah, perdón, f' en 5 vale -1, gracias. Obviamente es para ver si están atentos, ¿no? Pongamos bien. Obvio, sí. Entonces, el -1, 6 por -1 es -6. Entonces h' en 1 vale 6. -6. Ok, entonces volviendo, recuerden que la recta tangente de la función g es esta que tienen acá. Si la escribo aquí abajo, respuesta, la recta tangente de h de x en x igual a 1 era y igual h' en 1 por x menos 1 más h en 1. Evaluando, me queda justamente h' en 1, sabemos que vale menos 6. Por x menos 1, más h en 1, que vale 3. Y esa es la respuesta a nuestro problema. Perfecto. Sí, este se entiende un poquito más porque tiene unas cuentas un poco más sencillas. Pero es exactamente lo mismo que el otro ejercicio. Profe, una consulta. Sí, H de 1. Ah, ¿es -3 o +3? H en 1. h en 1 es menos 3, porque menos 5 más 2 es menos 3. Acá, cuando Ah, arranqué, era -5. Sí, sí, puse mal el resultado yo. Mala mía. gracias. Ok, este lo dejo acá y voy buscando. Ya que estamos con esta idea de composición, veamos este. Este es un ejercicio hermoso que usa en parte la regla de la cadena que hemos venido usando en los ejercicios anteriores. Así que, siguiendo con la misma temática, bueno, tratemos de ver qué pasa con este ejercicio. El problema dice, sea f tal que f' de x es menor que 0 para todo x perteneciente a los reales, y f' de x, perdón, f' en menos 3, de nuevo, f' en 3 es igual a menos 5, o sea, me dan ese valor. Allá, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función g de x que está escrita en términos de la función f. Fíjense, f' f de 5f de x más 3f cuadrado de x. Ecuaciones diferenciales, Jair, entra en la segunda parte. Antes de poder hacer ecuaciones diferenciales tenemos que aprender a integrar. Esto no es ecuaciones diferenciales, esto es estudio de función, aunque está escrito de otra manera.
Bien. Me pide el problema ya los intervalos de crecimiento y de crecimiento para la función g. Fíjense que el enunciado incluye este detalle que yo no lo puse ahí abajo, que f está definida de R en R. O sea, que acá sabemos que el dominio de f es igual a los reales. ¿Por qué voy a usar ese dato? Porque recuerden que cuando hacemos estudio de funciones, el enunciado dice f en 3. Gracias. Ahí lo corregí. Es f en 3 vale 5. Gracias, Ángel. Nosotros para hacer el estudio de una función tenemos que conocer el dominio. La función g, ¿qué dominio tiene? ¿Qué les parece? Nosotros Tendría que sabemos ser el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las operaciones que haces, ninguna es ilegal con el dominio, por así decirlo. O sea, todo lo que le metas adentro de f siempre te va a devolver cualquier real, multiplicarlo, sumarlo con otra multiplicación, cuadrado, todo. Recuerden que tenemos problemas cuando hay divisiones, cuando hay raíces pares y cuando tenemos logaritmos. Acá no tengo ninguna de esos inconvenientes. Y la función f está definida para todos los reales, o sea, tampoco tiene ningún inconveniente. Si acá tuviera algún problema, eso lo voy a tener que contemplar, ¿sí? Pero como el dominio de f es todos los reales, el dominio de g también va a ser todos los reales. Profe, perdona, ¿podrías volver a repetir lo que acabaste de decir? Pues se me cortó todo el audio. Perfecto, no hay problema, repetimos. Por el enunciado, el dominio de la función f es todos los reales, ¿sí? Yo no lo escribí en mi enunciado, pero acá está. O sea, dice f de R en R. Incluso también se puede ver desde mi enunciado, porque me dice que f' de x es menor que 0 para todo x perteneciente a los reales. Entonces, si f' existe para todos los reales, entonces significa que la función f también. Bueno, en definitiva, el dominio de f es todos los reales. Pero a mí me interesa hacer el estudio de función de la función g. Y la función g, ¿qué dominio tiene? Bueno, es esta cuenta que tienen acá. Y fíjense que en esta cuenta no hay ninguna raíz, no hay ninguna división y no hay ningún logaritmo. Y además la función f, que es la otra cuenta que hay dando vueltas por acá, tampoco tiene problemas en ningún lado. Por lo tanto, el dominio de la función g, como no existe ninguna restricción para las cuentas, va a ser todos los reales. Bien. Logaritmo, división y ¿qué dijo, profe? Logaritmo, división y raíces pares. Listo, gracias. Bien, entonces vayamos. Ojo que si tienen una función partida, ahí eso también, donde hay particiones, hay que estudiarlo también. Vayamos a los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que es lo único que nos interesa. Ya la monotonía. Y para estudiar la monotonía, recuerden que lo que tenían que hacer es buscar la derivada de la función, con esta derivada ver cuál es el dominio de la función derivada. Esto le da información de los puntos donde g' no existe y donde g' de x es igual a 0. O sea, esto sería la parte de puntos críticos. Y una vez que tienen esta información, lo que hacen es el colorario teorema Bolzano sobre la derivada. Para, usando las consecuencias del teorema de valor medio, cuando la derivada es positiva, la función es creciente, cuando la derivada es negativa, la función es creciente. ¿Sí? Eso es el principio de todo lo que vamos a hacer. Ok, vayamos por f' de x. F' de x es derivar esta función que tenemos acá. Y de nuevo, como es una composición de funciones, uso la regla de la cadena. La operación última que tengo acá es la f. Entonces es la primera función que derivo. Entonces me va a quedar f'
de 5f de x más 3f cuadrado de x. Por la derivada de lo que está adentro de la función f. O sea, tengo que derivar 5f de x más 3f cuadrado de x. Prima de x. Entonces va a ser f' de 5f de x más 3f cuadrado de x por, y cuando derivamos esto, me queda la derivada de 5f de x, al 5 no le pasa nada, y la derivada de f es f'. Y la derivada de esto, al 3 no le pasa nada, y la derivada de f al cuadrado, recuerden que como es una composición de la función f con elevar al cuadrado, primero derivo el cuadrado, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de f de x al cuadrado va a ser 2f de x, por la derivada de lo que está dentro del cuadrado, la derivada de f de x es f' de x. Y ahí lo tenemos. Una linda aplicación de la regla de la cadena. Ok, de esto, ¿qué necesitamos? Primero el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función f? De la función, perdón, g'. También debería ser el mismo, los reales. No tenés ni Exacto, fíjense división ni que nada. la función f' existe para todos los reales y no tiene ningún problema en ningún lado, ¿sí? Esa información la sacamos de esta parte de acá. Y después el resto de cuentas que hay son sumas, multiplicaciones y elevar al cuadrado y aplicar la función f' que está definida todo el tiempo y la función f que está definida todo el tiempo, entonces el dominio de f' y todos los reales. Porque no hay ningún lugar donde haya un problema. No tengo divisiones, no tengo raíces, no tengo logaritmos. Y la función f tiene dominio R y su derivada también. Ok, o sea que puntos críticos donde la derivada no exista, no hay ninguno, ¿sí? Y ahora tenemos que ver qué pasa con g' de x igual a 0. O sea, los puntos críticos con derivada nula. Y esto es lo mismo que pedir que toda esta cosa que tengo acá fuera igual a 0. F' de 5f de x más 3f cuadrado de x por 5f' de x más, bueno, este 3 por 2, déjenme escribir un 6 por f de x por f' de x. Acá también podría haber sacado factor común f', pero bueno, vamos a hacer. Y esto todo igual a 0. No me entró. Todo esto igual a 0. Y ahora tenemos nuestro gran aliado de una multiplicación igualada a 0, porque nosotros sabemos que una multiplicación igualada a 0 se hace 0 realmente cuando alguno de los factores anula. Y por un lado, noten que este detalle, que esta parte de acá, f' evaluado en esta cosa, no sé quién es, pero tengo algo. ¿Qué puedo decir de eso? Por el enunciado, f' de Que es x negativo. es negativo, o sea, nunca se hace 0. Por lo tanto, esto es menor que 0, o sea, que si quieren, es distinto de 0. Por lo tanto, en ese lugar no voy a encontrar ningún punto crítico. Y por el otro lado, esta parte de acá, nos queda 5f' de x más 6f de x por f' de x igual a 0. Acá fíjense que puedo sacar factor común f' de x por 5 más 6f
f de x igual a 0. ¿Y acá qué puedo decir de esto? Noten que de nuevo tengo una multiplicación igual a 0, nuestro gran aliado de análisis. Entonces alguno de los factores anula. El primer factor, por lo que dijimos recién, no se hace 0 nunca, porque esto es menor que 0. O sea, ahí no tengo ningún punto crítico. Y de este lado, me queda 5 más 6f de x igual a 0, y esto me queda f de x igual, paso el 5 restando, paso el 6 dividiendo, eso de ahí. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Cómo despejo la x? Tenés dato. Tenemos un dato, ¿no? Que sabemos que la función en 3 vale menos 5 sextos, casualmente. ¿Sí? Entonces, sigo por acá. Dato de enunciado. F en 3 es igual a menos 5 sextos. O sea, de acá me sale que x es igual a 3. Ese es un punto crítico. Y ¿hay algún otro? No, no puede haber ningún otro. ¿Por qué? O sea, primero calculamos que no hay ninguna discontinuidad y después igualamos la derivada a 0 y haciendo todos los cálculos esto es lo único que nos dio. Ok, porque este es el dato que tengo del enunciado. Pero no puede pasar que en otro lugar la función también valga menos 5 sextos. No porque siempre es decreciente. Perfecto. Como la función es monótona, de todos los reales, monótona decreciente, entonces si hay una solución, esa solución es única. Ah, pero tampoco tiene que haber ninguna discontinuidad en f, ¿no? Claro, claro. Ah, ok. ¿Cómo? F es decreciente en R, ya con esto me queda esa cuestión de que no haya ninguna discontinuidad. Incluso si hay una discontinuidad, con esto estamos diciendo que si hay una discontinuidad, la discontinuidad continúa más abajo. ¿Sí? Perdón, ¿cómo sabemos eso? ¿No nos puede quedar como una homográfica que siempre, siempre decrece y aún así sale por menos infinito y vuelve a aparecer por más infinito? Claro, pero esa, en todos los reales menos la asíntota vertical, esa función no es decreciente. ¿Sí? Contemplándolo todo. ¿Por qué? Porque en el punto que está a la izquierda y el punto que está a la derecha te puede quedar un punto que está más arriba. Entonces no cumple esa cuestión de que si agarrás un X a la izquierda y otro a la derecha. ¿No? Ah, claro, tenés dos intervalos unidos de crecimiento. Claro, Ah, ok, A ok, ok. marqué un solo intervalo. ¿Sí? Esa es la diferencia. La función, esta función en todos los reales, menos el 0, no es decreciente. Porque, por ejemplo, este punto está a la izquierda de este punto y este punto es más chico que este. Esta función es decreciente en el menos infinito 0 y en el 0 más infinito, pero no en la unión. Bien, como f es decreciente en R, entonces la solución es 1. Ok, buenísimo. Entonces, ahora vamos a aplicar el corolario del teorema Bolzano en f'. Puntos críticos solamente llegamos a 3. Si vienen acá pongo puntos críticos, solamente 3. Entonces me va a quedar del dominio de f', desde el menos infinito hasta el 3, y desde el 3 hasta el más infinito.
elijo un x, evalúo la función derivada, no era f, ¿no? Era g ahora. Déjame corregir eso. Esto es g, esto es g. Porque recuerden que la función que estoy analizando es esta. Bien, entonces elijo cualquier punto, por ejemplo, no sé, en 0. G' en 0. ¿Qué valor tomará? Bueno, acá voy a escribir acá abajo la cuenta. La función g en 0 es esta. G' en 0 va a ser f en 5f en 0 más 3 por f cuadrado en 0 por 5f' en 0 más 3 por 2, 6 por f en 0 por f' en 0. Déjenme sacar factor común f' en 0 acá. Profe, la primera F es derivada también. Acá es derivado, perfecto. Gracias. 5 más 6f. Estamos en un problema, ¿no? No sé quién es la función f, entonces no puedo calcular estos valores. ¿Qué podemos hacer? Si lograse sacar factor común f', tenés la seguridad de que todo lo que esté ahí adentro no va a ser mayor que 0. O sea, va a ser negativo, digamos. ¿Qué cosa va a ser negativo? Todo lo que esté, o sea, si vos tenés f' de algo, estás seguro de que todo eso va a dar negativo, por el dato que teníamos. Nosotros tenemos por enunciado que la función f' es siempre negativa. Eso es lo que me querés decir. Claro, sí. Entonces, esto sabemos que es negativo. Esto es f' evaluado en toda esta cuenta horrible, pero es f', ¿no? Y sabemos que es negativo. ¿Y ahora esto? ¿Cuánto será? Problemita. Qué problemita, ¿no? Cálculo auxiliar. 0 es menor que 3. Como f es decreciente, en R, recuerden que ya habíamos dicho que como la derivada de f es negativa, es decreciente, entonces f en 0 es menor que f en 3. O sea que f en 0 es menor que f en 3 valía menos 5 sextos. Y entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a pasar este 6 multiplicando para acá, para que me quede lo mismo que tengo acá. 6f en 0 es menor que menos 5. Y ahora paso este 5 sumando para acá. Entonces me queda 5 más 6f en 0. ¿Me queda menor que 0? Por lo tanto, esta cuenta que tengo acá, ¿cómo es? Negativo. Entonces, G' en 0 queda como resultado. No sé, pero por lo menos menos por menos por menos da menos. Por lo tanto, en este intervalo sabemos que la función es decreciente. Ah, perdón, acá le erré, ¿no? Como es decreciente, ¿sí? Fíjense que acá le erré con los signos. Como la función es decreciente, está muy bien lo que dice ahí Agustín. La función en 0 es más grande que lo que va la función en 3. La función es siempre decreciente, ¿no? Imagínense
el 3 está por acá, entonces el valor de la función en 0 es más grande que el valor de la función en 3. ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahí. O sea que todo esto lo doy vuelta, entonces acá me queda que este es positivo, por lo tanto, menos por más, me da más, y tengo ese resultado. ¿Y qué pasa, entonces? Este es el primer cálculo auxiliar. ¿Qué pasa con G' en algún punto por acá? Por ejemplo, en 4. Más de lo mismo. G' en 4 va a ser la función G, o sea, esta evaluada en 4. Es básicamente lo que tengo acá, pero reemplazando en vez de 0, puesto en 4. Entonces nos va a quedar F' en 5F en 4 más 3 por F cuadrado en 4 por 5F' en 4 más 6F en 4 por F' en 4. Y ahora es lo mismo que antes. Saco un factor común F' en 4. Y entonces nosotros sabemos que por un lado, la derivada de f evaluada en cualquier lugar da negativo. La derivada de f evaluada en cualquier lugar da negativo. Y esta parte de acá, si hago un cálculo auxiliar de nuevo, cálculo auxiliar, 3 es menor que 4, como f es decreciente, yo tengo la función f así, acá está 3, acá está 4, entonces se ve que el resultado de la función en 4 es más chico que el resultado de la función en 3. Por lo tanto, f en 3 es más grande que f en 4. Por lo tanto, f en 3, que es menos 5 sextos, va a ser más grande que f en 4. Y si paso el 6 multiplicando y el 5 sumando, me queda 0, va a ser mayor que 5 más 6f en 4. La misma idea que antes. Por lo tanto, en este lugar, la función toma resultado negativo. Por lo tanto, menos por menos me da negativo. Entonces, G' en 4 dio un resultado negativo y por lo tanto la función en este intervalo toma valores negativos, la función G. ¿Para qué hicimos todo esto? Recuerden que nuestro objetivo era encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Entonces, los intervalos de crecimiento, fíjense que si miramos esto, la función G' es positiva en el intervalo menos infinito 3, o sea, ese es el intervalo de crecimiento. Y el intervalo de decrecimiento es el 3 más infinito. Y hemos resuelto el problema. Otro ejercicio medio complicadito, que tiene un montón de cosas para ver. Más allá de este detallecito, como saqué esta cuenta, quédense con, sobre todo, cómo calculé la derivada de la función. O sea, cómo usé la regla de la cadena. Eso es lo más importante.
Este ejercicio es un ejercicio de parcial. No me acuerdo en qué año se tomó, si quieren después me fijo, pero fue un ejercicio parcial. En general, en los ejercicios parciales, cuando eran parciales presenciales, eran 4 ejercicios nada más, no eran 10. O sea, tenían un poquito más de tiempo para trabajar cada ejercicio. Y además, comúnmente había un ejercicio que era más difícil que todo el resto. Este era el más difícil de ese parcial. En el parcial presencial, el tiempo límite eran 2 horas y media. Que en general lo tomábamos casi como 3. Bien. Creo que es momento de hacer un intervalito y después atacar algún otro ejercicio. Dejo ahí alguno para que quede a la vista. Por ejemplo, me gustaría hacer ese. Me gustaría hacer ese. Y me gustaría hacer ese. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque yo no estuve en las últimas clases y la verdad no pude preguntar. ¿Con cuál serie me recomienda que practique? ¿Cuál qué? ¿Con cuál serie de ejercicios? ¿Cómo? ¿La práctica 7? Ah, ¿qué es lo que tendrías que dedicarle más tiempo? Sí, sí. Y fundamentalmente lo que hay que hacer es aprender a derivar bien. Si ya podés derivar bien, podrías ir por la parte de límite. Ok. Y una vez que sabés derivar bien, ¿sí? Y sabés hacer bien los límites, estudio funciones. Yo creo que esa sería Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces me mando de cabeza a estudio de funciones. Ok, bien, buenísimo. Muchas gracias. De nada. Ok, acá tienen 3 ejercicios. Me voy a preparar un café y vuelvo y atiendo consultas también. Vayan viendo a ver qué se puede hacer. Acá hay un 1 de ellos. Lo corté. Voy a poner pausa. Profe, una pregunta. ¿Hasta cuánto es el intervalo? ¿Hasta qué hora? Hasta las 4. Ah, listo, gracias.